Muy buenas, muchachas. Vamos a iniciar la clase que había quedado para el 6 de febrero. Es una clase corta con algunas ideas importantes, pero primero, antes de comenzar, voy a mostrarles lo que les debía, el cronograma. Cualquier duda que tengan, la podemos conversar el próximo sábado 13, que es la clase. Pero, por lo pronto, voy a enseñarles la propuesta. Ok. Habiendo ya definido que el curso iba a ser semanal, entonces yo me abogo a realizar la propuesta. En primer lugar, bueno, la primera semana que vimos un poquito la lectura del programa, el concepto de literatura y el comentario que ustedes hicieron sobre la propia definición de literatura, que se valía 5%. Es más, bueno, voy a iniciar por el final, como dice. Trabajitos en clase, vale 25%. Primer parcial vale 25%, el segundo vale 25% y la exposición vale 25%. Está bien repartido. Esos trabajitos en clase son como ese comentario que yo les dejé para la primera sesión, ¿recuerdan? Y son, como dice ahí, pequeños comentarios críticos de 100, 150 palabras sobre temas específicos que se vean en la clase. Entonces, por ejemplo, ustedes se acuerdan, la dinámica es esa. Para las personas que hasta ahora llevan cursos conmigo, primero yo doy la clase, explico y luego, dependiendo de la sesión, ustedes hacen un pequeño comentario sobre lo que se comentó, sobre lo que se habló, para no redundar. Que ese comentario vale 5%. Hay un trabajito, ahorita vamos a ver, ¿ok? Cómo queda la distribución. Como les decía, ya se hizo el primer comentario crítico que valía 5%. Todas lo tienen porque cumplieron con la fecha establecida y es una opinión libre. La clase del 30 de enero, que fue la segunda, ya habíamos hablado de lo que habíamos iniciado el concepto de literatura, pero lo habíamos profundizado con más elementos. Entonces, eso fue la clase. La de hoy, vamos a retomar, a hablar un poquito sobre la poética de Aristóteles, que ya ustedes leyeron, algunos conceptos básicos, importantes que vale la pena reseñar. Vamos a continuar, o más que todo es como aplicar la teoría de Aristóteles el 13 de febrero, un día antes del Día de los Enamorados, el día de San Valentín, y también un poco de la poética de Horacio. Cuando hablamos de una pequeña exposición individual, no se asusten. Yo sé que vale mucho y todo, pero con que la realicen ese día y hagan lo que yo les pida, ya tienen 10% ganado. Así que no se preocupen, no tienen que hacer nada en la casa. Eso es para realizarlo durante la clase. ¿Ok? Durante la clase. Lo que vamos a hacer el 13 de febrero, durante la clase. Si nos da tiempo, vemos lo de Horacio. Si no, no importa, lo dejamos para la próxima semana. El 20 de febrero vamos a ver las ideas literarias de la Edad Media, algunas ideas del Renacimiento y el tercer comentario crítico, el tercer trabajo en clase. Tercer trabajo en clase. El primero fue un comentario crítico de 5%, que fue el 16 de enero. La segunda actividad en clase es una pequeña exposición individual, que vale 10%. El tercer trabajo en clase es un comentario crítico, que vale 5%.
El 27 es el primer examen, la semana 6. Este vale 25%. ¿Sí? El 6 de marzo vamos a ver un poco de la literatura y el periodo neoclásico. Vamos a hablar sobre lo que son los, y ahora sí, hablar sobre lo que son los géneros literarios. Entonces, cuando dice exposición, ya si son las exposiciones que valen 25%. ¿Ok? Entonces, cada una de ustedes debe escoger uno de los temas de esa exposición, que vale 25%. Yo les voy a dar el material para la realización de esa exposición y ustedes queda a criterio de cómo la van a desarrollar, ¿verdad? Esta sí vale 25% y es individual. La primera es el 6 de marzo, las primeras dos, la épica y la lírica. El 13 de marzo, continuando con los géneros, viene la exposición sobre drama y narrativa. El 20 de marzo viene la exposición sobre el ensayo. Ya con eso cubrimos lo que son los grandes géneros literarios. Los movimientos. 7 de marzo vamos a ver el movimiento literario, la exposición del neoclasicismo y la exposición del romanticismo. Van a tener que leer este par de textos que yo se los voy a hacer llegar antes. A todos, ¿verdad? Todos, todas. La exposición sí es solamente una persona que le corresponde, pero esos dos textos, la literatura y su relación con la sociedad y el manifiesto romántico, esos dos, todas van a tener que leerlo. Solamente una, pero solamente una va a exponer sobre el neoclasicismo y otra sobre el romanticismo. El 10 de abril viene la exposición sobre la novela policial. Ah, bueno, y el 27 de marzo se hace también un comentario crítico. Ya el 27 de marzo ya tienen ese rubro completado, el de los trabajitos en clase. Repito, los trabajos en clase son los siguientes. Son 3 comentarios críticos y una pequeña exposición de 10%. Son 3 comentarios críticos, cada uno de 5% y una pequeña exposición que vale 10%. Ahí se va el 25% de los trabajos en clase. La siguiente exposición es sobre novela policial, luego el costumbrismo y el 17 de abril es la última exposición que es sobre naturalismo. El examen y la entrega de promedios va a ser el 24 de abril, segundo parcial, que vale también 25%. Esa es la evaluación. Cualquier duda, repito, cualquier duda, cualquier situación, inconformidad, cuestión que podamos mejorar, pueden plantear. También piensen ya qué tema les gustaría trabajar para la exposición de 25%. ¿Okay? Ya la idea es que el sábado, este sábado 13, ya ustedes vengan con la propuesta. ¿Ok? Con la propuesta. Bien. Ahora sí, continuamos con la clase. Sobre un poquito la poética de Aristóteles. Con las ideas centrales. ¿Ok? Bien.
La poética de Aristóteles. Esa palabra poética, ¿qué quiere decir? La palabra poética remite a una serie de conceptos y principios para describir, clasificar y analizar las obras literarias. Podemos decir que poética se entiende como un tipo de teoría literaria. La palabra poética vendría a ser como sinónimo de teoría literaria. ¿Qué quiere decir? Que podemos reemplazar la palabra poética por teoría literaria. Entonces, en lugar de decir la poética de Aristóteles, podemos decir la teoría literaria de Aristóteles, o sea, los conceptos, los principios que utiliza Aristóteles para analizar las obras literarias. Ok, eso es lo fundamental. Que lo que nos llegó a nosotros es un texto pues bastante incierto en cuanto digamos, cuál fue la intención original de Aristóteles, qué era lo que él quería, y bueno, con recortes de mucha gente, pero bueno, eso es lo que nos llegó. Y ese texto que ustedes leyeron es lo que nosotros podemos interpretar como la teoría literaria o la poética que esbozó Aristóteles, que tiene que ver principalmente con algunas ideas concretas, específicas. ¿Okay? La primera es la idea de mímesis. La mímesis como una imitación, como representación de la realidad. Modo esencial del arte para representar la acción humana. Toda mímesis produce aprendizaje. Todo aprendizaje produce placer, goce estético. Entonces, profundizando, cuando hablamos de mímesis como imitación o representación de la realidad, ¿qué quiere decir eso? Que la mímesis, pues, no, cuando decimos que en la obra literaria hay mímesis, quiere decir que la obra literaria, pues, no se basa en la realidad como tal. O sea, la obra literaria no busca ser una, una vil copia de la realidad. La obra literaria lo que hace es, pues, crear su propia realidad, representar su propia realidad. De un cuento, una novela. Hay mímesis, ¿por qué? Porque crean situaciones que se parecen a la realidad en algunos casos, pero que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque la mímesis y el texto nos da la idea de la ficción. O sea, la mímesis como tal tiene que ver con la ficción. ¿Por qué? Porque la ficción, la literatura, pues puede tomar elementos de la realidad, la toma en cuenta, pero lo que leemos nosotros sabemos que es ficticio, sabemos que no es real. Por eso dice imitación o representación. Vean la palabra, representación de la realidad. O sea, es una forma creativa en que el escritor o escritora recrea una realidad determinada, ¿verdad? Entonces, con la idea de mímesis, lo que nos interesa es entender que el texto literario es una obra de ficción. ¿Por qué? Porque tiene como punto de partida algunos elementos de la realidad, pero ese texto no es real. Es un texto de ficción. De ahí la mímesis, ¿verdad? Que nos hace creer que es real, pero no lo es, ¿verdad? Pues por eso es la mímesis. Entonces, modo esencial del arte para representar la acción humana. Lo que leemos en una obra literaria representan acciones humanas. ¿Por qué? Porque hay personajes, en la mayoría de casos hay personajes humanos. Entonces esos personajes actúan de cierta manera, ¿verdad? Actúan de cierta manera aunque no sean reales, aunque sea ficción. Pero lo que leemos nosotros
como literatura, ya sea un cuento, una novela, nos llevan a reflexionar justamente sobre acciones humanas, sobre modos de comportamiento, sobre reglas de la moral. Todo tiene que ver con lo humano. Si tal o cual personaje sigue las reglas o no las sigue, si es un personaje rebelde, si es un personaje que es muy tradicional, ¿verdad? De la mímesis, en su obra literaria, la mímesis como parte de la obra literaria, pues nos presentan personajes que siguen determinados comportamientos humanos. Entonces, esa obra literaria en donde hay mímesis, en donde hay representación de la realidad, en donde se parte de la realidad, pero sabemos que hay ficción, que una obra no es real, esa mímesis que produce en el lector un aprendizaje, un conocimiento importante. Y ese goce estético. ¿Por qué? Porque nos sentimos satisfechos, contentos de que estamos abordando o adquiriendo un conocimiento, una destreza nueva. ¿Ok? Importante eso también. Entonces, para amarrar el concepto de mímesis como imitación o representación de la realidad, quiere decir de que la obra literaria toma elementos de la realidad, parte de la realidad, pero las historias, los diferentes espacios, las tramas, las historias, son ficción. O sea que no necesariamente ocurrieron en realidad. Eso es la idea de mímesis. ¿Okay? Esa es la idea central de mímesis. Toma elementos de la realidad, puede partir de la realidad o de diferentes realidades, pero la obra literaria como tal es una obra de ficción, ¿verdad? Es una obra de ficción. Y eh, a eso queremos llegar cuando hablamos de que la mímesis es una imitación o representación de la realidad. Otra idea importante de Aristóteles es la diferencia entre la poesía e historia, que ojo, cuando hablamos de la diferencia entre poesía e historia, podemos decir que puede ser incluso la diferencia entre literatura, entre toda la literatura y la historia. No corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder. Esto es lo posible según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa. La diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido, el historiador, y el otro lo que podría suceder. Por eso la poesía es más filosófica y más elevada que la historia. Es importante saber la diferencia entre poesía o la diferencia entre literatura e historia. ¿Por qué? Porque esta nos va a dar una idea de la riqueza o los fines o los objetivos de las obras literarias, ¿verdad? Recordemos, y va ligado a lo de mímesis. ¿Ok? Entonces, si decimos que la literatura, pues, es ficción, o sea que no es real, aunque parte de la realidad, eso nos lleva a pensar que el poeta, el escritor, es más libre para crear sus propias realidades, sus propios universos, sus propias aventuras. ¿Por qué? Porque el fin de la literatura, entre muchos otros, tiene que ver con el placer, con el goce estético, que tiene que ver
con entretenerse con el texto literario, con jugar con el texto literario, con sufrir con el texto literario. Al literato, al escritor, a la escritora no le interesa que su texto haya estado apegado 100% a lo que sucedió, a los hechos reales. No nos interesa eso, ¿ok? No. El fin, o uno de los fines de la literatura, de la poesía, del drama es justamente mediante el trabajo con el lenguaje, mediante ese texto, ese tejido, esa producción, ese talento y esa creatividad, poder tener obras literarias que nos emocionen, que nos provocan tristeza, alegría, dolor, amor, que nos muevan. En cambio, el historiador o las personas que se dedican a estudiar estudios sociales o la sociología, esas disciplinas, ellos buscan justamente apegarse a la realidad, decir o contar las cosas como realmente sucedieron. Por eso es que investigan con las fuentes, por eso es que buscan eh, los datos, las fechas, que sean súper precisas. La poesía o la literatura no busca tanto esa precisión. ¿Por qué? Porque como dije, lo que se busca es ese trabajo con el lenguaje para emocionar o para provocar algo en el lector. No se busca desde el punto de vista de, por ejemplo, en comparación con la historia, no se busca ser súper preciso y contar realmente lo que sucedió. Además, eso nos da la idea de que la literatura es un, un arte que es abierto, porque le da al lector la posibilidad de imaginarse eh, sus propios significados, de imaginarse, por ejemplo, finales abiertos de las obras literarias. ¿Ok? Eso es muy importante. Y eso es justamente también la diferencia entre la poesía y la historia, o la literatura y la historia. Está bien, claro. La historia busca contar lo que ya sucedió, con datos, con fechas, exactos. Está más ligado a la realidad, digamos. La literatura no, es más amplia, se abre a otras posibilidades. Es arte. La catarsis, eso es muy importante. Cuando hablamos de catarsis, quiere decir la purificación o purgación por la que las fuertes emociones contempladas en una imitación poética liberan el exceso de nuestras emociones y pasiones, y de este modo nos relajan y apaciguan el espíritu. Cuando hablamos de la catarsis, quiere decir esa, ese momento en que experimentamos esas emociones fuertes que hay en una determinada obra literaria. Ese momento en que una palabra, en que una situación de la historia nos llega, provocándonos algo, una sonrisa, una reflexión interna, una lágrima. Entonces, esta purificación o esta purgación que decimos cuando hablamos de catarsis es justamente como un efecto culminante de una obra literaria, ya sea poesía, drama, una historia. Entonces, esa purificación, esa catarsis, ese momento de emoción fuerte que podemos experimentar como lectoras, es como el clímax, el punto central de la obra. ¿Okay? Lo que, el momento culminante que nos desata ese principal
sentimiento que una obra determinada nos puede generar. Por eso, cuando uno habla de catarsis, ¿verdad? Cuando usted habla con una persona y esa persona hace catarsis con usted, o sea, que se libera totalmente. Entonces, cuando uno hace catarsis con la literatura, cuando uno se libera, cuando uno lee algo con lo cual se siente identificado, tal vez, y uno dice, sí, esto, qué duro, ¿verdad? Este, eso, de cierta forma, tiene que ver con algo que me pudo haber pasado a mí. Entonces yo reflexiono y recuerdo lo que leo con lo que me pudo haber pasado y a partir de ahí hago un trabajo de liberación interna, ¿verdad? Lo podemos ver también de esa forma. Esa catarsis, esa purificación puede ir por ahí. Entonces, a eso se refiere catarsis. Ese momento culminante, o esos momentos donde la obra literaria nos va a provocar una emoción fuerte, una, una conmoción. Con esto no quiero decir que bueno, que tengamos que llorar o que tengamos que reírnos demasiado, que sea algo que nos conmocione. Obviamente que, por ejemplo, si uno lee un pasaje que a uno le gusta mucho, quizás no lo va a conmocionar tanto como cuando a uno le anuncian la muerte de un ser querido, por supuesto que no, o sea, ese término de catarsis o de purificación o de momento de liberación de emociones se vive de diferentes maneras, ¿verdad? No, no tiene que ser necesariamente tan eufórico, ¿sí? Pero justamente nosotros acudimos a las obras literarias para generar ese sentimiento catártico, donde nosotros podamos, en cierta forma, desahogarnos con una lectura, liberarnos de esa realidad que nos oprime. Entonces vamos a leer, a sumergirnos en otro mundo diferente. Eso es hacer catarsis también. Esa idea de que uno va a ver una película, una obra de teatro, leer un libro, para, de cierta forma, sumergirse en esa realidad. Y esa realidad en la cual nos sumergimos nos puede hacer catarsis, porque vamos a involucrarnos en las situaciones y a identificarnos con lo que pasa en los personajes. ¿Quién no ha visto una película en donde uno se identifica con el protagonista o la protagonista y uno siente que lo que le va pasando a ese o a esa protagonista, eh, casi que uno lo vive, uno lo sufre? Esa es la catarsis también. Eso es lo que se busca con el arte, con la obra literaria, con crear los personajes. O una serie. ¿Quién no ha llorado con alguna serie, con algún programa de televisión? Porque también eso en cierta forma es arte, arte visual. ¿Quién no ha llorado porque muere un personaje? ¿Ven? Un ejemplo claro de catarsis es cuando la persona llora, cuando muere un personaje. Cuando un personaje vive una situación muy fuerte, uno se siente triste, melancólico, como si le hubiera pasado a uno. Eso es hacer catarsis. Eso es hacer catarsis. Eso que nos genera una obra. ¿Ven? A veces uno cuando explica tiene cierta dificultad para buscar ejemplos concretos, pero ahí hay un ejemplo concreto. ¿Qué es la catarsis? Cuando la persona que acude a ver una obra artística, ya sea literaria, ya sea de cine, de teatro, uno como espectador está tan metido que cuando algo malo o alguna emoción fuerte le sucede al personaje, pues uno prácticamente que llora con ese personaje y se siente identificado con ese personaje. Y lo que vive ese personaje nos provoca una emoción fuerte. Y vamos a liberarnos a través de esa emoción fuerte. Entonces, todo eso es catarsis. ¿Okay?
Es una definición muy importante. Entonces, la obra mimética, la obra literaria, nos va a generar eso. ¿Ok? Nos va a generar eso. Otra idea fundamental que nos promueve Aristóteles tiene que ver con el sentido de, en cierta forma, de unidad de la obra artística, ¿verdad? El ensamblaje perfecto de los sucesos poéticamente elaborados en un todo unitario. O sea, tiene que haber una cohesión interna. Una obra literaria, un poema, un cuento, una fábula, debe tener un orden, debe seguir una especie de secuencia para Aristóteles, ¿verdad? La primera parte tiene que ver con una primera parte, una segunda y al final cada una de las partes tiene que tener alguna relación entre sí. No puede ser que el final de la obra aparezca un personaje sobre el cual nunca se habló, jamás. Entonces, ese ensamblaje de los sucesos en un cuento, en una novela, en un poema, tiene que tener esa unidad, ese sentido de unión al interno. ¿Okay? ¿Y eso cómo se logra? Pues bueno, cada una de las diferentes formas o de los diferentes géneros tiene sus procedimientos, ¿verdad? Pensemos en la poesía, por un momento. La poesía tiene sus mecanismos para operar, como puede ser eh, la rima, la métrica, lo que son las figuras literarias, las figuras de construcción. Todo eso le va dando como una simetría al texto poético, ¿verdad? Como una forma. Entonces, así vamos a buscar esos elementos de la unidad de la obra artística. ¿Okay? Para Aristóteles es muy importante esa unidad, esa coherencia, ese, esa, el hecho de que una obra esté bien escrita, ¿verdad? Que esté bien escrita, que se dé un espacio, un tiempo concreto, que las acciones pues se vayan resolviendo, que no queden sueltas, que se les dé continuidad, que estén bien contadas. Todo eso tiene que ver con la unidad de la obra artística. ¿Okay? Dice, otro aspecto importante es eso, ¿verdad? La nítida delimitación de las partes. O sea, que una obra artística tenga un principio, una parte media y un fin dentro de un todo. ¿Ok? O sea que, claro, que el principio tenga su porción dentro del texto. Que la parte media tenga también una porción y el final también tenga una porción. No puede ser que el final sea larguísimo y el principio súper corto, ¿no? Tiene que tener como cierta forma, ¿verdad? Dentro de un todo unitario, en la unidad orgánica de la poesía, una unidad que es comparable a la de los animales o los cuerpos de los seres vivos. Pensemos, sí, efectivamente en eso. Pensemos en la anatomía de las especies, de nosotros. Debemos tener, pues, una proporción para poder funcionar. ¿Ok? No podemos tener un pie el doble de grande que el otro. ¿Qué sucede cuando se da eso? Pues bueno, no caminamos igual. Ahí está el ejemplo. Entonces, esa idea de guardar las proporciones, de tener un equilibrio, es lo que habla Aristóteles, justamente. Y por eso él lo equipara con los cuerpos de los seres vivos. ¿Por qué? Porque una obra literaria, sea poesía, sea drama, eso pues es muy importante. Lograr un equilibrio entre los diferentes elementos. No utilizar un lenguaje demasiado florido, ni demasiado abstracto, porque la persona, el lector, se va a perder, pero tampoco ser súper sencillo, súper utilizar palabras tan comunes. ¿Por qué? Porque si no, no va a provocar ningún placer, ningún goce. Entonces, desde el punto de vista de la unidad de la obra artística, a cómo lo plantea Aristóteles, es importante que
conocer esos elementos de los diferentes géneros que van a hacer que una obra tenga esa unidad, esa coherencia, esa forma, ¿verdad? Esa apariencia de equilibrio, ese sostén, esa base, ¿ok? Porque no es nada más entender que una obra literaria tiene un contenido, tiene un mensaje que nos va a hacer reflexionar, sino también que ese mensaje, que ese contenido al cual nos va a llevar la obra, pues esté escrito en un lenguaje que valga la pena leerlo, en un lenguaje literario, con figuras literarias, con figuras de construcción, antes, ya no tanto es así, vamos a verlo después, antes, ya no tanto es así, el tema de la rima, ¿verdad? Que los versos terminen en rima consonante, que rimen, digamos. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero tirar mis versos del alma. ¿Ok? Sincero, con quiero, palma con alma. Ese tipo de poesía, con rima consonante, es un ejemplo justamente de esa forma de lograr la unidad orgánica de la poesía. Es uno de los procedimientos para lograr eso. ¿Qué rima ahí? ¿Ok? Rima. En la actualidad, esta poesía no se escribe tanto. En la actualidad, esa poesía es más libre, verso libre, ¿verdad? Entonces, es una poesía que parecen como fotográficas, como fotografías sobre un episodio de la infancia del poeta. Pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver. Pero es importante esa nítida delimitación de las partes, ese principio, esa parte media, ese fin, esos procedimientos para jugar con las palabras. ¿Y cuál es entonces el objetivo o el fin de la obra literaria? Justamente ese deleite estético. Eso, ese hecho de uno leer una palabra y que esa palabra, que un párrafo, lo emocione a uno, lo haga reflexionar, lo conmueva. Cuando hablamos de que el fin de la obra literaria es el deleite de índole estético, quiere decir, no solamente quiere decir que un texto nos vaya a provocar emociones fuertes, ¿verdad? Sino también que el texto nos haga reflexionar, nos haga ser críticos con la situación que nos rodea, con la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, por eso también eh, ese deleite es de índole estético, en cierta forma. Cuando hablamos de deleite en índole estético, quiere decir que nos provoca una serie de emociones, de sentimientos, ¿verdad? Pero también es un deleite cognitivo e intelectual. ¿Por qué? Porque cuando leemos una obra literaria no solo nos puede llegar a emocionar, a causar tristeza, alegría, dolor, risa. No solo eso, sino también la obra literaria nos va a llevar a una reflexión, a un pensamiento crítico, a un cuestionamiento de la realidad, nos va a hacer pensar sobre diferentes problemas sociales, religiosos, culturales. ¿Por qué? Porque la obra literaria habla de esos temas. Como yo decía, parte de la realidad, pero, pero no, es una obra de ficción, es una obra irreal, pero toma elementos, toma problemas, toma situaciones de la realidad, como la pobreza, como la violencia, como el desempleo, como eh, lo religioso, como el machismo. Entonces el lector no solo se deleita por ver una palabra bonita o que algo esté bien escrito, sino también el lector, sino también que eso que leemos, que nos provoca determinado sentimiento, nos haga reflexionar. Y esto sucede en la vida cotidiana, qué duro, ¿verdad? El tema de la violencia, el tema del machismo, cómo se dan este personaje, lo que vive este personaje, vive también muchas mujeres, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver con el fin de la obra estética y lo que hablábamos ahí,
justamente el deleite de índole estético y fundamentalmente cognitivo o intelectual. Una última reflexión con respecto a Aristóteles es que, bueno, vimos que sus obras se escribieron hace ya muchísimos años, mediados, o sea, como estamos hablando de 400, 300 antes de Cristo, por ahí. No preciso la fecha, igual tampoco es tan importante, pero estamos hablando de ideas bastante antiguas, de las cuales muchas todavía perviven en la realidad y son tomadas como referencia y tienen alguna actualidad. Tanto así que lo seguimos leyendo hasta la fecha y, por ejemplo, la poética es un texto que en todas las universidades del mundo, cuando hablamos de las primeras ideas de la teoría literaria, es un texto de referencia. Y ustedes tuvieron contacto ya con ese texto, lo conocen, lo pueden leer y releer. Saqué algunas ideas importantes, que son las que me interesan ahora, pero bueno, si ustedes quieren discutir más, perfecto. Otras partes, otros elementos que él coloca ahí es sobre la... Él hace toda una clasificación de las diferentes partes del texto dramático. Entonces también eso lo vamos a leer, eso lo vamos a estudiar en su momento. Seguramente la próxima clase. Pero sí, Aristóteles justamente es uno de los primeros, de los cuales, no es el primero, por supuesto, hay gente que escribió más cosas antes, pero es de los que nos llegó un texto importante, donde estudia con alguna profundidad los diferentes fenómenos literarios, la poesía, pero principalmente la épica y los textos dramáticos, el teatro, ¿verdad? Donde habla de las diferentes partes, de la función del coro, de los paros, de los épodos, de la anagnórisis, que es el reconocimiento de un personaje por otro, diferentes elementos. Pero lo que vimos hoy son las ideas principales sobre las cuales interesa conocer y resaltar el legado de Aristóteles, que bueno, que él tomó de otros pensadores, pero le dio una vigencia importante. Las ideas de género literario se las debemos en muchos casos a Aristóteles, las, los primeros géneros. Entonces, ahí está esa información. Cualquier duda, cualquier comentario sobre los principales conceptos, lo vamos a ver la próxima vez.